Por eso nosotros tenemos que aprender siempre a saber en dónde estamos. Y cuando el Espíritu Santo se esté moviendo en algún lugar, tenemos que ser ponernos, como dice la palabra, expectantes, a ver qué quiere hacer. Yo cuando veo un movimiento en mi casa, en mi vida, en mi familia, con mis amigos, con los trabajadores, y se mueve, y veo que el Espíritu Santo se está moviendo y la conversación está cambiando, y digo yo, ¿tú qué quieres hacer ahora, Señor? Y ya me pongo firme, ¿verdad? Porque todos tenemos un llamado, ¿verdad? ¿Qué llamado tienes tú? Dímelo tú, ¿qué llamado tienes tú? ¿Qué llamado tienes tú de parte del Señor? Ir y predicar, servir, amar, darse. El amor todo lo puede, todo lo sufre, no es gracioso, no se mira a sí mismo, sino se da. Y esos frutos tenemos que tener nosotros. Pero claro, no vamos a estar todos los días. Por eso dice el libro que se hace que hay tiempo para hablar y hay tiempo para callar. No atosigues a tu familia porque lo vas a alejar más que acercarlo a Dios. Disfruta de ello, ámalo. Y sobre todo agárrate a la palabra que dice, atráenos con lazo de amor, no con religiosidad. Así huyen de Jesús. Pues no huyen de Jesús, el verdadero Jesús. Huyen del Jesús que tú le presentas, que no es el verdadero. ¿Verdad? Por eso estamos aquí. Para seguir avanzando, para seguir creciendo en Cristo Jesús como lo que somos. ¿Qué somos? Discípulos. Discípulos. Hoy nada más que está ocupando un lugar, estamos reconociendo que tenemos a alguien por encima de nosotros que es nuestro Padre Celestial. Hoy hemos dejado nuestra casa, hemos dejado nuestro trabajo, hemos dejado nuestros placeres y estamos aquí, ¿verdad? A veces papá quiere decirme hoy, un día más, es como en el colegio, el Espíritu Santo dice, ¡Juan, está aquí, se presente! ¿Verdad? Porque dice que todo lo que hay aquí es una semejanza a lo que hay en los cielos. Lo que haces aquí en la tierra será dado en los cielos. También dice la palabra que los ángeles están expectantes viéndonos a nosotros. Somos su espectáculo, ¿verdad? Qué bonito que los ángeles estén diciendo, mira, ahí está María Ángeles otra vez. Qué pesadilla, A ver si le llega lo que le quiero decir, a ver si le llega, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir hasta a los estudios que estamos llevando en la dirección de la casa, que es fiesta a Jehová, ¿verdad? ¿Hacemos fiesta a Jehová en nuestra vida? La verdad que sí, ¿no? Desde que nacimos de nuevo, todo es fiesta en Jesús. Todo es fiesta en Jesús. Bueno, pues este estudio tiene 3 títulos, que es 1, la fiesta de los panes sin levadura, el punto 2, la fiesta de la siega, y el punto 3, la fiesta de la cosecha. Estamos en el punto 1, que es la fiesta de los panes sin levadura, y este trae punto A, B, C y D. Primero se celebra la Pascua, el punto B, 7 días comía pan sin levadura, punto C era para recordar la salida de Egipto, y el punto D, ninguno se presenta con las manos vacías. A ver si terminamos hoy en este tema, porque ya hemos estado avanzando el punto A, el punto B, nos queda el C y el D, pero vamos a seguir recordando para introducirnos, para refrescar la memoria, ¿verdad? La semana pasada que estuvimos hablando, de 7 días se comía pan sin levadura. ¿Por qué nos mandó el Señor a comer 7 días de pan? Si a mí me dijo que trabajara 6 y uno descansara, ¿por qué tengo que comer todos los días de ese pan? Porque todos los días necesitamos de Jesús, ¿verdad? Tú necesitas de Jesús todos los días. Yo necesito los 7 días. Necesito el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y, cómo no, el domingo, que es para glorificarlo, para exaltarme y para congregarme más aún en su nombre, ¿verdad? Vamos a leer Éxodo 24, 18. Dice así: la fiesta de los panes sin levadura guardarás, 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado en el tiempo señalado del mes David. Porque en el mes David saliste de Egipto, ¿verdad?
Ya, como hemos dicho, aquí hay un alimento que me obliga a comer 7 días a la semana, un pan sin levadura. Y entendemos qué es ese pan sin levadura. ¿Quién es el pan sin levadura? Cristo. Tienes que tenerlo en tu corazón, porque los estudios para fortificarte como cristiano, cuando te preguntan en la calle quién es el pan sin levadura y entiendan, cuando vino Jesús, ellos que pensaban que el pan se le había dado a Moisés, pero el verdadero pan es Jesucristo, y no lo dio Moisés, lo dio mi Padre, que está en los cielos. Ese es el que va a dar el verdadero pan, y fíjate que lo tenía enfrente a él, ¿verdad? Porque el que comiera de ese pan tendría vida eterna. Pero ¿por qué el simbolismo? ¿Por qué todo lo de antes es una sombra de lo que había de venir? ¿Por qué el pan es Cristo? ¿Y por qué el pan, si es Cristo, no lleva levadura? Cuando sabemos por el Antiguo Testamento que la levadura era el pecado. El leudar algo era pecaminoso. Si tú tienes pecado, pues ya sabes cómo es. ¿Tú has visto esos bollos gordos? Que están inflados. En Jesús no se halló pecado. En Jesús no era como nosotros. No se halló pecado. Por eso es el pan sin levadura. ¿Y por qué tenía que comer yo de ese pan? Si él siendo hombre, él siendo Dios, se vistió de su gloria y se hizo hombre, se hizo semejante a siervo, para demostrarnos que si él lo pudo hacer, nosotros lo podríamos hacer, y no solamente eso, sino que cosas más grandes haríamos en su nombre. Porque él pudo vencer el pecado y yo no puedo. Yo no podía antes, pero en el nombre de Cristo Jesús lo podemos desechar de nuestra vida. Lo podemos arrancar, ¿verdad? Porque fuera de él no podemos hacer nada, pero en él lo podemos hacer todo, ¿verdad? Por eso, proponte en tu vida, el enemigo es tan astuto. Mira, yo te reto en tu vida, y te parece, al que lee mucho la palabra le parecerá una estupidez, pero yo te reto que leas 5 minutos en tu vida diaria la Biblia. Dice Antonio, 5 minutos nada más. Si tú la lees, me parece genial. Pero hay gente que asiste a la iglesia y no la lee. Porque el Espíritu Santo nos muestra que así es. Entonces, si tú te propones, yo te digo a ti que esos 5 minutos me da igual, ponlo tú. Por la mañana, por el mediodía, por la tarde. No es que yo por la mañana trabajo, es que estoy muy ocupado por las tardes. Por la noche. Cuando ya llegas a tu casa, cuando ya es con todo lo que te interesa, siéntate 5 minutos. Esos 5 minutos verás tú el enemigo. Píntalo, dice que antes lo teníamos que pintar aquí en el corazón, ¿verdad? Ahora píntalo en una pared de tu casa. A ver si logras leerla 5 minutos todos los días. Pero sí tenemos una certeza en nuestra vida, que el que resiste el enemigo huye. Amén. Pero como lo que le falta al cristiano de hoy es que no resiste. No quiere la resistencia. Cuando yo estoy leyendo la Biblia y me llama mi mujer, me levanto y ya le echo las culpas hasta el perro, ¿verdad? No la he leído hoy porque no me dejáis. No la he leído hoy porque me ha llamado el amigo, porque me llama el compañero, porque me han llamado del trabajo, ¿verdad? Y hay que apartarse. Jesús se apartaba del monte de los olivos, ¿verdad? Allí en el monte de los olivos, allí no había wifi y allí no había móvil, ¿verdad? Allí estaba todo apagado. Eso es lo que deberíamos hacer nosotros. Si Jesús se separaba de sus discípulos, sepárate tú. De tu familia, de tu entorno, busca un apartado para Dios, donde nadie te moleste, y regálaselo a Dios. Amén. Porque regalárselo a Dios te lo está regalando a ti. Amén. Porque el que va a adquirir vida eres tú, y vida en abundancia.
Dice la palabra de Dios que Noé chillaba, que Noé gritaba, que se avecinaba un agua a la vida y nadie lo creía. Por eso dice en Mateo 24, 38 al 46, dice que en los días de Noé la gente se seguirá, como los días de Noé, que Noé gritaba, que Noé chillaba, el agua viene y nadie le hacía caso. Dice ser que así serán los últimos tiempos, que la gente se seguirá dando los casamientos hasta que venga el momento. Entonces, ¿tú sabes cómo voy a aprender yo cuando llega el momento? Primeramente alimentándome de Cristo. Porque Cristo nos abre la apertura de los ojos, ¿verdad? Ahora dieron poner ese gloririo a través de su bendita palabra y vamos discerniendo cuando está llegando el tiempo, ¿verdad? Cuando tú llegas al otoño y ves las hojas caerse y ves a que disciernes, cuando llega el invierno hace frío a que disciernes, que ya está aquí el frío. Pues así es nuestro Señor Jesús. Cada vez que comemos más de Él, vamos discerniendo cómo está Cristo de cerca en la vida. Y vemos los tiempos, y estamos pendientes de cómo se mueve, de cómo se levanta la apostasía, de cómo se le está levantando nación contra nación, y estamos viendo cómo la gente se está enfriando sus corazones. Ya el diablo te regala, el diablo te da, para que no te involucres en la iglesia, para que tu tiempo esté ocupado, ¿verdad? Porque a Jesús te lo ofreció en el desierto. Si te postrarás ante mí, te daría todo lo que tú quisieras, todo estos reinos, ¿verdad? Se le dio una autoridad, pero nuestra fe es más preciada que el oro, tiene que ser probada. Y no va a ser probada solamente en la escasez, va a ser probada en los momentos que tú sientes que tiene un crecimiento, está siendo bendecido. Si tú de verdad doblegas a este Balaal y a este mundo que es corruptible y lo que te quiere sacar de los caminos del Señor. Pero como Noé, en la iglesia de Cristo se sigue gritando que Cristo viene. Y dice este pasaje que en aquel tiempo, en el último tiempo, las personas seguirán igual, estarán dándose a casamiento, que se estarán dando a bodas, que las personas querrán seguir su vida, o sea, que le entra la palabra por aquí y le sale por aquí. Pero qué pena que le pase eso a la iglesia de Cristo, estando comiendo y bebiendo de su palabra, ¿verdad? Que no estemos atentos o de verdad no has creído. Porque el que cree en Jesús y cree en la salvación, también va a creer en el castigo de Dios. ¿Verdad? Y sabemos que hay otra, después de esta muerte, nosotros dice, coge tu cruz, niégate y sígueme. O sea, después de esta cruz, después de seguir a Jesús, después de morir a mi carne, morir a mis interiores, a mi yo, crucificarla en el nombre de Cristo Jesús, después va a venir una segunda muerte. Y esa segunda muerte podemos tener una vida eterna en Cristo Jesús o puedo tener esa segunda muerte que dice que la desearé pero no la tendré. Que estaré en un crujir de dientes. Que mis sanos 12 centímetros me estarán atravesando de por vida. Por no escuchar la voz de Jesús. Jesús no busca gente perfecta. Busca gente que lo busque, nada más. Porque por muy torpe que tú seas, dice la palabra, tú lo conseguirás. ¿Verdad? Nosotros cada día tenemos que meternos más en su cobertura y más obedecer los tiempos del Señor. Hacer lo que Dios me demanda, no lo que te dice Antonio. Lo que te demanda el Señor. Yo lo intento en mi vida. Y como iglesia de Cristo lo tenemos que intentar todo. Porque dice la iglesia de Cristo se compone de eso. Es que es la gracia de nuestro Señor que compuso una iglesia. Aunque la salvación es individual, hay una parte donde todos vamos a ser seguramente probados,
donde seguramente vamos a ser reclamados por el Señor, porque para eso están las parábolas de los dones, de lo que te di, y al que mucho se le dio, más se le demandará, ¿verdad? Entonces hay unas cosas que el Señor nos va a decir si la estamos haciendo y si la estamos haciendo bien. Pero qué bonito que hoy nos lo diga el Espíritu Santo, a esperar a encontrarnos a Dios cara a cara, ¿verdad? Ahí toda rodilla se va a doblar, dice que ninguna boca se va a justificar, y tu boca se va a indecirá y tu boca te condenará, ¿verdad? Entonces ahí van a cambiar, ahí ya no nos vamos a reír ninguno, ¿verdad? Ahí vamos a esperar. Dice tú, pero si confié en ti, Señor, si prediqué en tu nombre, si sané en tu nombre, ¿qué dice la Biblia? Apártate de mí, no te conozco, hacedor de maldad, ¿verdad? ¿Dónde estaría el corazón de esos hombres? Bueno, vamos a seguir. Deuteronomio 16:3 dice: 7 días de aflicción, no comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción. O sea que yo estoy comiendo de Cristo, y el Cristo, para yo participar de su pan, para participar de su cuerpo, tengo que saber que este pan es un pan de aflicción. ¿Y por qué dice de aflicción? Pues me echarás unas hierbas amargas para que recuerdes tu opresión en Egipto y cuando tú saliste de Egipto. Pero si era memoria todo lo de antes, ¿qué tengo que recordar yo ahora en Cristo Jesús? No comer el pan en vano. Es que Cristo murió por ti por algo, murió por mí por algo, y no murió por todo lo que yo hice bien, murió por todo lo que hice mal, por toda mi miseria, por toda mi estupidez. Nuestros caminos estaban desordenados, ¿verdad? Cuando describe a los pueblos paganos, ¿qué dice? Amadores de todos los dioses, paganismo, adúlteros, fornicarios, no se congregan, ¿verdad? Todo eso éramos nosotros, porque nosotros somos de ese pueblo pagano, ¿verdad? Y es lo que quiere nuestro Señor, que aprendamos a comer del pan, para discernir lo que estamos comiendo. Un pan que yo lo tengo que, siempre que lo coma, lo voy a comer con gracia de Dios, recordando aquel día, pero también me está demandando el Señor que cada vez que lo coma, para no volver otra vez atrás, recuerde siempre de dónde nos sacó, de qué cantera, de qué hueco fuimos cortados y arrancados, y hoy vivimos de la bendita gracia. Porque hay cristianos ya, que Dios nos pone a veces tan guapos y tan bonitas, que ya nos recuerdan del nombre del Señor, y se están comiendo el pan sin levadura, pero no le están echando las hierbitas amargas. Y cuando Dios nos dice que le echemos las hierbas amargas, que recuerde de dónde te sacó, es para que tu corazón nunca se le orgullezca. A que siempre estemos sujetos y no nos salgamos. Hay uno que se puso orgulloso allí arriba, y el plomazo que cayó aquí en la tierra, ¿verdad? Ese, como le digo yo, el feo se halló iniquidad en su corazón. Ángel bello y hermoso, que te movía entre los querubines y entre los fuegos, tus vestiduras que eran como piedras preciosas, y te vi caer, porque se halló en ti iniquidad. Iniquidad es la no tener necesidad de Dios. Yo puedo hacerlo solo, yo no necesito. Y es verdad, que es lo que tenemos que tener cuidado, porque el enemigo conoce muy bien la palabra, ¿verdad? Cuando Jesús fue a la tentación en el desierto, no le dijo, no le habló cosas mundanas. ¿Qué le habló? Con la palabra, y la palabra transversada, ¿verdad? A veces la palabra se transversa aquí. Dice, yo he visto hermanos llevar un camino recto y de momento meterse el transgresor en su vida, y le quiere decir que le ha picado ya la serpiente, que lo estás viendo,
Y dice no, 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 ¿y para dónde va su camino? A la caída. Y te saca pasajes bíblicos y se agarra aquí, y la palabra transversal, por no ordenarse, por no escuchar, ¿verdad? Y nosotros no tenemos que dejar de echarle la hierbita. Recuerda de dónde venís. Nada tenías. El negocio muy mal estabas. Tu vida, cuando dice la palabra que tu vida estaba perdida, Él te compró con precio de sangre, y dice la palabra que tú ya no te perteneces, tú antes le pertenecías a otro, que vino a untar, a matar y a destruir. Y tú estabas en esas manos, y porque no quieres tú recordarlo ahora, tu camino estaba en destrucción. Y ahora tus caminos son nuevos en Cristo Jesús. Pero échale bastante hierba, amarga, para que recordemos de dónde hemos salido siempre, ¿verdad? Segunda de Corintios 5:17. En Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas. Nuevas, márcalo en tu corazón, todo es nuevo. Yo ya no pertenezco a mi nación, yo ya no pertenezco, ¿verdad? Yo soy español, yo soy de Andaluz y soy de Sevilla, ¿verdad? Pues entonces ya nos vamos y nos bailamos una flamenca, ¿verdad? El Señor quita todas esas tradiciones, quita todo eso, ¿verdad? ¿Quién quitó primero su mente de las tradiciones? Jesús mismo, ¿verdad? Él participaba de todas las cosas judías, pero cuando se bautizó y salió ya no participaba, ¿verdad? Y cambió las cosas. Y ya empezó a decir que la circuncisión no valía de nada. Y que la circuncisión era de corazón. Y cuando se encuentra a samaritana, oye, ¿dónde se adorará? ¿Aquí o en Samaria? Y dice, ni aquí ni en Samaria, porque no va a quedar nada en pie. Porque Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y empieza a hablarnos el Señor de un evangelio que es de locura. Y ya no es toda la estructura que teníamos antes, porque se leía en letras, y ahora estamos viendo que no se ve la palabra en la letra, sino que hay que verla en el espíritu. Y tenemos que seguir avanzando para no olvidarnos de esos detallitos que nos pasamos por alto, porque todo el mundo busca un lugar, un tiempo, un momento, y no esperes tiempo ni momento, porque es el hoy y es el ahora. Cuando nosotros tenemos que tomar decisiones en nuestra vida, ¿verdad? Aquella mujer dice, todo este hombre es profeta, todas las cosas me ha dicho, y todas las cosas que hice mal, ¿ves? Ahí reconoció que él era profeta. Cuando el Señor ya llegó a nuestra vida, ¿verdad que nos dijo todo lo que habíamos hecho mal? Es ahí cuando nosotros vamos gritando y chillando que Jesús se ha presentado en nuestra vida. Porque a ti no te cambiaba ni papá ni mamá, pero vino Jesús y te cambió. No te cambiaba la sociedad, no te ganaba ni Pedro Sánchez, ¿verdad? Pero viene Jesús y nos cambia. Por eso vamos a dejar nuestra nación de aquí, desde donde yo he nacido, la estructura, y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Yo no he visto ningún israelita decirme que oye, que estuvieron 400 años en Egipto, que allí habían nacido abuelos, tatarabuelos, nietos, y volvieron a otra generación, y otra generación, y otra generación, y otra. Ninguno quería, aunque hubo un momento que decía, oye, allí estábamos mejor comiendo cebolla, ¿verdad? Pero menos mal que tenía que haber un Moisés que decía, oye, avanzar hacia adelante. Está ahí en esclavitud, ¿no? Un pueblo duro de corazón. Y eso puede estar sucediendo en nuestra vida hoy, que el Señor te empuja hacia andar hacia adelante y tú quieres traer lo pasado hacia los caminos de Dios. Bueno, o te vas a tirar 40 años en el desierto. Porque yo siempre digo que hay cristianos que comen de las bendiciones de otros, pero nunca han alcanzado las suyas. Por eso llevan un evangelio triste y pobre.
Hay personas que tú las ves y en el Cristo Jesús no hay medida. ¿Verdad que no hay medida? No, pues tú tienes que estar 4 años en el Evangelio. No, tú tienes que hacer esto para ser un guía de la puerta. Tú tienes que estar 20 años para ser pastor. ¿Verdad que no? Que vemos hombres de Dios que hacen así y Dios los pone en un año, otros 7, en otros 8, en otros 10, porque el Espíritu Santo, el que trata la vida y sobre todo el que convence. Y el que se convence y se humilla delante de Dios, Dios obra y hace como Él le place. Amén. Por eso dice la palabra, muchos de los últimos, bueno, algunos de los últimos serán Los primeros. Algunos se saltan el pasaje. No, los últimos seremos los primeros. No, algunos de los últimos serán primeros. No cambiemos el orden. No vivamos nunca una mentira. No nos acomodemos. La mentira es muy cómoda y siempre quiere que estemos siempre acomodados en ella. Y cuando nos empujan y nos sacan del sitio de confort, no nos agrada. Y siempre nos volvemos a quedarnos en el mismo sofá. Que tiene ya mi marca esa, ¿verdad? Que está como cuando está hecha la marquita, te acopla ahí, la mentira hace lo mismo. Nos cuesta cuando te cambian de lugar, cuando te cambian de sitio, cuando te quieren sacar de tu mente, de tus conceptos. Eso duele, que te estén todo el día, y el Espíritu Santo se lo hace, empujarlo. Todos los hombres de Dios, donde Dios ha morado su Espíritu Santo en ellos, ha empujado un pueblo. La han criticado, mira a Moisés criticado, yo que sé lo que hicieron a ese hombre. Es que ves la palabra y dices, vamos, yo hubiera cogido y digo, ahí se quedáis. ¿Verdad? Más de uno no hubiéramos hecho eso. Cuando tú lees la palabra, un hombre solo con miles y miles de personas y todos discutiendo en contra de él. Pero cuando Moisés hablaba en el nombre del Señor, el pueblo hacía ¡pum! ¿Verdad? Ahí es donde se ve la autoridad del Espíritu Santo. Y también se ve que tú vas a tener que estar confrontando a personas, a tu padre, a tu madre, a tus hijos, que no van a estar alineados a los caminos de Dios y tú no puedes desistir en ellos. Porque si tiramos la toalla, vuelve otra vez, lo sacamos un poquito, lo dejamos y vuelven a irse. Porque todavía no nos hemos levantado en el poder y decirle, avanzar hacia adelante, ¿verdad? Amén. Pero cuando ellos encontraron ese mar cerrado, ahí el más delante, los enemigos atrás, el más delante, los enemigos atrás. Y cada vez que miraba para atrás, los enemigos una mala cara, y más cerca, ¿verdad? Pero el Señor siempre tiene un plan de salida. Y sobre todo cuando ya no he injertado en la vida verdadera. Porque fuimos injertados en la vida verdadera. Nos habló el pastor que se habían arrancado, incluso se habían desajado hojas para injertarnos a nosotros. Qué privilegio que tenemos nosotros, ¿verdad? Yo recordaba en este pasaje, digo, hay que ver, cuando yo voy a casa de mi madre a Sevilla, muchas veces tengo que reñir a mi mujer porque hay ahí un naranjo muy grande que le injertaron limón. Tiene unos naranjos y unos limones. Y ven, como las cabras, me quiere subir al árbol. Y digo, no vais a ir con el vecino. Vale. Pero si es verdad que tú analizas esa visión y dices tú, mira, naranja, cuerpo de naranja, pero hay un limón. Ya entiendo por qué tengo la cara de limón todos los días. No, sino que la naturaleza del árbol de una manera y nosotros fuimos injertados no teniendo esa naturaleza porque éramos, dice la palabra, que éramos olivos silvestres. Pero yo aparte comía de otras cosas, de otros nutrientes que me hacían dar frutos malos. Pero sin embargo el plan de Jesús es que aquel pueblo era naranja, podría decir los judíos, y el pueblo pagano éramos los limones. Pero es que el plan de Dios rompe todo eso. Ya no va a haber naranja ni limón, vamos a ver uno en Cristo Jesús.
¿verdad? Porque ¿qué va a pasar en los últimos tiempos? Que los judíos van a soltar sus costumbres y van a confesar y se van a volver todos mesiánicos, y todo este pueblo, con todo unido, unánime, vamos a irnos con nuestro Señor, ¿verdad? ¿Tú quieres eso? Yo quiero eso. Todo nos ayuda bien, pero tenemos que visualizar ese privilegio que tenemos. Y sobre todo andar en su palabra. ¿Recordáis la semana pasada cuando hablamos de la pesca milagrosa? Ahí entra en una barca, Jesús se acerca, dice, oye, apártame de la multitud, se aboca más adentro y desde una distancia empieza a predicar, y cuando termina de dar la palabra, por eso hay que puntualizar las cosas, cuando se termine de dar la palabra, yo voy a tener que caminar en la palabra. Cuando le dice a Pedro, oye, bogad mal adentro y echad vuestras redes, que siempre vienen los peros. Y es cuando no avanzamos ni somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Seguimos con las mismas. Oye, se te acaba de dar una palabra. Pero Señor, si hemos estado toda la noche pescando y nada hemos pescado, pero en tu palabra las volveremos a hallar, ¿verdad? Yo no sé lo que hace Jesús, pero tú has podido pasar 20.000 veces por el mismo sitio y no sacas fruto ninguno. En Cristo Jesús lo sacas. Y no solamente eso, sino que es bueno para nuestra vida experimentar esas cosas, porque dice la palabra, cuando ellos no podían sacar las redes hacia adentro, porque estaban cargadas, tuvieron que llamar a otros. Entonces ya tu milagro, el mío, el que estoy viviendo yo, lo voy a hacer partícipe a otro, que se le van a abrir los ojos, y dice que a todos los que estaban ahí le entró un temor reverente al Señor, ¿verdad? Oye, ¿quién es Él? Ya dirían ellos, oye, que yo pensaba, no, pero que el que está en la mía es verdaderamente el Hijo de Dios, ¿verdad? Y ahí es cuando se te cae todo al suelo, ¿verdad? Y ahora es cuando dice el Señor, ahora que has entendido quién anda contigo, ahora que has visto la proeza, ahora que te has dado el temor reverente, no temas, suelta tus redes y sígueme, porque ya no vas a ser pescador de peces, sino vas a ser pescador de hombres. Ahí es cuando viene la transformación en el Hijo de Dios. Cuando ya sabes quién está caminando junto a ti, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que aprender, a seguir andando y viendo el milagro. Y en el milagro veo la verdad. Y en la verdad veo a Dios. Pero no me diga a mí que has visto a Dios si no hay temor reverente y si no has obedecido la palabra. Porque no, ese es un evangelio que tú te has hecho a tu manera. Por eso dice mucha gente, es que en los 80 el evangelio se predicaba, en los 80 Dios llegaba a la vida, se transformaban a los alcohólicos, se transformaban los drogadictos, se transformaban los indigentes, veían el milagro, caminaban en la palabra y predicaban la locura, desgobernando su vida. Y eso es lo que se está perdiendo, porque el amor de muchos se está enfriando. Ya no buscan el milagro, ya no obedecen la palabra y no van a poder ver la proeza, ni lo van a ver los demás. Porque el primer milagro, ¿quién es? Tú mismo. Yo decía, ¿tú quieres ver un milagro? Aquí, un milagro. Yo, mi vida, no voy a hablar de otro. Yo soy un milagro. Yo soy los peces que estaban saliendo. Y cuando llamo a mi familia a ayudarme a sacar los peces, mi familia se asombra cómo ha cambiado esta persona. Si ahí yo he ido 70 veces a ese sitio y nada se ha sacado de ahí, ¿verdad? Pero ahora viene Cristo Jesús y te transforma a ti. Y tu familia ya se pregunta, pero ¿quién es este Jesús? Que ha cambiado a mí, que ha cambiado a mí, ¿verdad? Y ahí entra el temor reverente y empiezan a oír. Y ahí es la locura de la predicación del Evangelio, ¿verdad? Tenemos que permanecer en la vida. Permaneciendo en la vida, chupando de su esencia, vamos a seguir viendo la palabra como Dios quiere que la veamos en el Espíritu Santo.
Hoy es la era del Espíritu Santo. Fuera de la vid, nada podemos hacer, ¿verdad? Margarita, hoy te has dejado la casa en casa, ¿verdad? Y me decía, no veo nada, Antonio, no te veo, ¿verdad? Pues eso a veces el cristiano es así. El Espíritu Santo es como la gafa, te la pones, pero cuando salgo de aquí de un ratito me lo guardo y ya no veo como debería de ver. Después llego a la iglesia, me la vuelvo a poner y me visualizo un poco, después me la quito. Y el Espíritu Santo lo tenemos que llevar siempre encima, ¿verdad? Amén. Después deja de la gafa, déjate el bolso, pero el Espíritu Santo yo creo que no solamente depende de nuestro crecimiento, sino que también depende de nuestra vida. Porque el otro anda como un león rugiente a ver a quién devorar, ¿verdad? Debemos de ser hombres, como habló el pastor, de hombres de que no doblamos rodillas. Y si hay un remanente que no ha doblado rodillas con Baal, ¿verdad? Dice en Romanos 11, 4, 5, me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal, así también aún en este tiempo han quedado un remanente escogido por gracia. ¿Verdad? Siempre el Señor mantiene personas y tú dirás, son muchos. Bueno, Noé fue uno. Abel fue uno. Que aún su sangre sigue dando testimonio, dice la palabra. Qué bonito que aunque yo muera en Cristo Jesús, mi vida no ha sido en vano porque está testificando de Cristo Jesús. Y no solamente testificando de boquita, testificando con obra. Como dice el abuelo de la fe, como la afrenta de Abel, como Noé con su barca 120 años esperando una promesa, pero la construyó. Es bueno que nosotros en fe construyamos mi casa, que construya mi vida y que me resguarde, porque el agua va a venir y la tempestad va a venir, ¿verdad? Pero toda fe tiene una acción. Dice, no por obra para que nadie se gloríe, pero la fe sin obra es muerta, ¿verdad? Porque evidentemente si yo estoy chupando de la savia, voy a obrar conforme a los nutrientes que como. Pero tú cuando vas al médico te dice, cada uno es lo que come, ¿verdad? ¿No te dice el médico eso? Y después lo miramos en el Evangelio y dices tú, ¿verdad? Nosotros lo miramos espiritualmente, ¿verdad? Cuando ves una persona muy carnal, cuando ves una persona que rápidamente le salen los tacos a la boca, que le sale la ira, que le sale la contienda, ¿verdad? Que no se involucra en las cosas de Dios, que está en su mente, está en otras cosas, a que no... de la abundancia del corazón, dijo mi Jesús, habla la boca. Entonces tú siéntate con tu hermanito, con tu hermanita 5 minutos. Y tú no hables tanto, deja que hable. Y vas a ver lo que hay dentro de su corazón. Y a través de ahí, no es para juzgarlo, es para ayudarlo. Pero ¿quién sostiene las rodillas para que no se doble? Jesús. Si yo permanezco en Jesús, yo no voy a doblar rodillas aunque la multitud venga en contra, aunque la multitud no quiera salir de Egipto, aunque mi hijo no quiera salir de Egipto, yo lo voy a empujar, aunque mi marido no quiera salir de Egipto, yo lo voy a empujar. Aunque las vidas no quieran salir de Egipto, yo lo voy a seguir empujando. Dice la palabra que empujemos hasta casi quemarnos. Entonces yo tengo que tener una función. Y encima yo tengo una función que no me va a agradar. Porque cada vez que empujo se van a manifestar lo que hay enfrente. Pero hoy en día hay cristianos cobardes que no se visten de la armadura de Cristo y retrocedemos muy fácil. En vez de seguir, yo siempre digo, avanza un pasito.
y mantente en esa posición firme. Cuando se cambie un poco la movimiento y se aleje, otro pasito y deja que... y ve ganando terreno, pero nunca le dejes al enemigo el terreno que tú ya has ganado. Amén. El día que retrocedemos es porque no estamos comiendo de la savia, estamos comiendo de la carne de nuevo. Y cuando no me da cuenta, ya no me ha quitado solamente lo que gané en Cristo Jesús, sino estoy retrocediendo y me está quitando hasta lo que yo las riquezas que yo adquirí, ¿verdad? Al hijo pródigo que le quitó todo lo que le quitó. Señor, papá, me voy de tu casa. Y dice, padre, vete con la herencia. ¿Qué es la herencia? Todo lo que yo he adquirido en Cristo Jesús. ¿Verdad? Tú ahora te vas al mundo y eres el mejor del mundo, la gente ve el tweet, dice, oye, esta persona me trae bien, cuando estoy con esa persona me oye, me escucha, me dice palabras bonitas, pero cuando yo ya me salí de Jesús, empiezan a absorberme todo el mundo, te absorben la herencia que está implantada en ti, te dejan seco y te tiran. Y ahí tú reconoces que hasta el gutiérrez de la puerta estaba mejor de ti. ¿No digo eso el código? Me vi a mi padre y dije que me haré uno de sus jornaleros, porque por lo menos uno de sus jornaleros come, que está bendecido, ¿verdad? Pero ahí cuando pasamos de puerta a vida, cuando entendemos que fuera de él no podemos hacer otro proceso que tiene que tener el cristiano. Entender que fuera de él no podemos hacer nada. Los apóstoles lo tenían muy claro. ¿Cuánto sufrieron los apóstoles, verdad? ¿Por qué? Porque un hombre en un gobierno hostil como era romano, que te cortaban la cabeza por pestañear, ¿por qué iba a llevar yo el evangelio? Si aquí viviendo en la gracia, que porque tú hoy en día puedes predicar el evangelio, por lo menos aquí en España. Pero va a llegar un momento que no se va a poder hablar. Y si no lo ha hecho antes, ¿tú te crees que lo va a hacer cuando haya aflicción y persecución? Como dice mi hijo, si le ha tocado usted trabajar, no lo haces. No te engañes a ti mismo. Nunca has comido del que sostiene la rodilla. Nunca has tenido el temor reverente de quien camina contigo. Cuando tú sientes de quién te levantó y quién te rescató, eso ya te da temor. Amén. Y prefiero avanzar hacia la muerte que avanzar para durar coce, atadas contra el aguijón, ¿verdad? Prefiero la muerte del humano a tener la muerte de Dios en mi vida, ¿verdad? Los apóstoles, Mateo murió a espada en Etiopía. Marcos, arrastrado por caballos por las calles hasta morir. Lucas, ahorcado en Grecia. Juan se le vio en un cajón grande con aceite y salió. Después los condenaron en una prisión, aunque en sus últimos días fue el único de los apóstoles que pudo vivir su vida. Pedro fue crucificado boca abajo en una cruz en forma de X. Santiago fue tirado de un penáculo, como le dijeron a Jesús, tírate, que tus ángeles. A él no le dijeron si se tiraba, él lo tiraron. Y cuando vio que seguía vivo, lo mataron a todos en el suelo. Santiago, hijo de Zebedeo, era pescador. Decapitado en Jerusalén. El oficial romano que lo custodiaba, este es muy grande. Santiago, condenado de decapitación, le predicaba a su verdugo. Y cuando su verdugo lo fue a llevar a la hora de su muerte, ese hombre se arrodilló y dice, oye, yo quiero morir por el Dios que está muriendo. Y los dos murieron
pero se murió convertido más. Porque es más valioso ganar el reino de los cielos y una vida eterna, el premio y el supremo llamamiento al cual que nos lo llamamos, que morir y quedarse aquí, ¿verdad? Bartolomé, Andrés, tanto te podría tomar, Judas, Tadeo, Matías, Pablo. ¿Verdad? ¿Y nosotros qué hacemos? Nos esforzamos en Cristo Jesús ante el sistema, ante Balaal, o estamos doblando rodillas. Aquí pone un salmo de David. Dice: en cuanto a mí, esto cuando pedía protección, dice: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierta tu semejanza. Es el regalo del Hijo de Dios. El saber que el que predica no teme, el que lucha no teme en Cristo Jesús, el que lleva un ministerio en Cristo Jesús no doble rodillas, porque sabe quién lo está manteniendo y quién lo está sustentando. Está seguro en quién ha puesto su confianza, está seguro que hay un premio. Y dice que Él no es hombre para mentir, ni va a consentir que nosotros, cualquier persona que puso su confianza en Él, sea defraudado. Tú cada vez que has puesto la confianza en otra persona, te defraudas, porque te equivocaste. Tu mejor amigo es Jesús. Yo te puedo fallar a ti. Bueno, yo te iba a fallar en el momento que te digo un día que no. Ya tu cabeza hace así. No, ya no es cristiano, ya esto, ya no lo otro, ¿verdad? Que hacemos eso. No sopesamos. Otra virtud que tienes que tener el cristiano: da honra al que merece honra y quitarle esas costumbres. No sopeses una vida en un momento. Una vida que te ha traído bien, que te ha hecho bien, que te ha hecho, un día te dice algo negativo, acéptalo también. Lo mismo que aceptaste todo lo bueno, ¿verdad? Que somos un rápido verdugo sin saber que nos ponemos la soga a nosotros mismos, porque como buque queda jugado. Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificados, la cual viniendo a ser cabeza de ángulo. ¿Esto quién se lo decía? ¿Quién se lo estaba diciendo? Esto era Pedro y Juan. Estaban en una sinagoga, estaban ante un concilio siendo juzgados, y ellos cogen y dicen: oye, habéis desechado, habéis reprobado. ¿Reprobado qué? Que aprobé con un 10 y después me pusieron un 20. Reprobado es que no está aprobado. No aprobaron a Jesús, no aprobaron su palabra, no lo aceptaron en su corazón y no lo aceptaron en su vida. No aceptaron la piedra angular, que va a ser piedra de tropiezo para ustedes, para los edificadores, porque ya no se puede llegar a Dios si no está la piedra angular. ¿La piedra angular qué es? La piedra angular, cuando se construía un arco, era la que se pone en medio, que es la que sostiene el edificio. Si Cristo no está en medio, ¿cómo vas a soportar tú las riquezas de los cielos? ¿Cómo vas a bajar los ángeles como veía Jacob bajando por las escaleras? ¿Cómo vas a recibir cosas de lo alto? ¿Cómo vas a recibir una revelación de Dios si has quitado la piedra angular, has dejado de construir en Cristo Jesús? Por eso nosotros, para seguir construyendo y para seguir edificando, ¿qué tenemos que tener? A Cristo Jesús. Por eso no podemos quitar los fundamentos, por eso se habla, por eso la que sigue el Antiguo Testamento. No se puede quitar el Antiguo Testamento porque dice que tenemos que sobreedificar sobre los apóstoles y profetas, ¿verdad? Pero ahora viene Cristo
Dice, ningún sacerdocio hubo antes mejor, ni el levítico, ni el arónico, sino ahora aquí un sacerdocio inconmutable que es el de Cristo Jesús. Y Él se pone en medio y la única forma de yo llegar al reino de los cielos es por medio de Cristo Jesús, que es la puerta. Y para seguir haciendo cosas en Cristo Jesús, tengo que pasar por la puerta. Aleluya. El punto C era para recordar la salida de Cristo. Éxodo 23:15. Recordamos la salida de Cristo. Dice, la fiesta de los panes sin levadura guardarás, 7 días comerás de los panes sin levadura como yo te mandé en el tiempo de David, porque en el día que saliste de Cristo y ninguno se presentará de mí con las que, con las manos vacías. Y este rito lo guardamos de generación en generación. Dios nos dio en aquel tiempo materia para poder encerrarme en mi casa, poder yo hacer mis tortas, poder yo echarle las hierbas amargas, tenía mi sacrificio, tenía mi dintel lleno de sangre y la muerte seguía pasando. Y eso es lo que hace Cristo Jesús. Nos equipa, nos guarda en una cobertura en su casa, seguimos participando de su paz, de su santa cena, seguimos participando de su sangre. Mi casa está manchada con la sangre del Cordero porque fui comprado con una sangre que no tiene valor. ¿Ves? Y la muerte sigue pasando, ¿verdad? Y nosotros ese rito tenemos que guardarlo. Y hablarlo de generación en generación a nuestros hijos para que entiendan que ya no se habla como el pan, ya no se habla de una cena, sino que el mensaje es mucho más profundo. Yo antes de ver la salida de Cristo, tuve que obedecer a la voz del siervo de Dios. Queréis salir de Cristo 400 años, pero su opresión y su clamor, ¿cómo dice la palabra? Su servidumbre era tan dura que empezaron a clamar y ahí Dios los encontró. O sea, ¿cuándo me encuentra Dios? Cuando yo clamo y cuando yo quiero cambiar. Ya no soporto la vida que llevo, ya no soporto la situación que tengo, ahí clama Dios. Y ahí es cuando dice Dios, bueno, ahora te voy a enviar a uno de mis escogidos y te voy a decir cómo tienes que hacerlo. Y te empieza a dar órdenes, estatutos, métete en tu casa, a esto, a lo otro, mancha. Si yo hubiera estado comiendo el pan sin levadura, si no hubiera manchado mi puerta del Cordero, si no hubiera aceptado Jesús en mi vida, si no me hubiera bautizado, ¿qué hubiera pasado? Que la muerte entra en mi casa. La muerte entra en mi vida. Y es lo que no queremos nosotros, ¿verdad? Nosotros queremos que pase Irán, que pase muy lejos, pero pensamos que si nosotros, porque este pasaje cuando habla de la Santa Cena, de no tomar la Santa Cena indignamente, ¿verdad? ¿Podemos tomar la Santa Cena indignamente? Cuando habla en 1 Corintios, la institución de la Santa Cena, en 1 Corintios 11, del 1 al 32, y después nos habla de tomar la cena indignamente, cuando yo no discierno el pan que estoy comiendo, cuando yo no discierno, no le he echado las hierbas amargas, no estoy recordando de dónde me ha sacado Dios, para antes de acercarme a comer del pan y poder ministrar mi corazón en el lugar donde estoy, para que no haga yo juicio cuando yo me acerque y yo participe, para cuando yo salga de aquí hago mis mismas cositas, ¿verdad? Y es lo que no quiere el Señor. Y sobre todo que el mandato es que nosotros tenemos que ser personas de multiplicación, no solamente que lo he aceptado, sino que yo tengo que hablar a otros del Evangelio y tengo que multiplicarme, ¿verdad? Entonces pensamos que la aflicción de uno no me va a causar a mí ningún daño. Sin embargo, la palabra me dice que si yo veo al hermano mal y yo no le digo al hermano, su pecado lo va a demandar de mi vida por yo ser un despreocupado de los caminos de Dios. Si tú has conocido al Señor, si el milagro sobró en ti, si tú has visto la pesca milagrosa,
si tú te comes el pan con hierba, si tú crees en la salvación, si tú crees en la vida eterna, ¿cómo tú no le predicas al que está caído y predica? Porque no está bien cimentado en tu vida. Podría ser una de ellas. Sin embargo, nos puede traer repercusión. Sobre todo no obedecer uno de los mandatos y predicar el Evangelio. Cuando tú escuchas ya esta palabra, porque ya cuando tú escuchas esa palabra, porque tú ya tienes doctrina, tú ya has recibido a Cristo y tú ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Dice que no andemos con leche espiritual, sino ya con una madurez, ¿verdad? Antes pensaba como niño, pero ahora pienso como hombre. Y tú tienes que pensar ya como mujer. Nada más que quiero que esté el Jesús todo el día dándome lametazo, como dice el pastor, lamiendo mis llagas, y Dios vino a sanarte. No es que estés en tu mismo estado toda la vida y que penita de mí, que de esto de mí, que olvídate, levántate en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Yo puse aquí un ejemplo de un granjero y su esposa. Dice que había un perro que el perro entra en el establo y ve una serpiente y le dice, el perro se va corriendo y le dice a la vaca, hay una serpiente, y llama al caballo y hay una serpiente, y llama a una gallina que había allí y dice, hay una serpiente, tenemos que ponernos entre todos y matarla antes de que hagan daño a nuestro dueño. ¿Sabes qué dijo el caballo? Que no era su problema. ¿Sabes qué dijo la vaca? Que no era su problema. ¿Sabes qué dijo la gallina? Que no era su problema. ¿Tú sabes cuando ves una vida caída del otro lado? No es tu problema. Cuando ves a un hermano mal, no es tu problema. No te mojas. Tu vida, yo estoy bien, Yo llego a final de mes y el hermano no llega, que a mí me ha costado mucho, endurece tu corazón, dice la palabra. Sin embargo, la mujer del dueño entró en el establo y ¿qué le pasó? Que le picó la serpiente. Cuando le picó la serpiente tuvo que venir el médico. Y el médico le dijo que tenía que comer carne roja. ¿Sabe quién murió, no? La serpiente. El caballo. Ahora le dijo que tenía que comprar medicamentos. ¿Tú sabes quién murió, no? ¿Quién se vendió para el matadero, no? La vaca. Y encima le dice el médico, y prepárate caldito caliente. ¿Sabes quién murió? La gallina. ¿Qué aprendemos de esta moraleja? Que al final lo único que quedó en pie fue la atalaya. El vigilante. El que fue valiente. El que dijo que ahí está el peligro. Los valientes, los que señalan el peligro, los que denuncian el pecado, primeramente a tu propia vida, porque qué bonito es administrar tu vida. Y sí, estoy mal aquí. Ayúdame, Señor, a cambiar y a andar hacia adelante. En Cristo Jesús. La fiesta de la Pascua significa paso, pasar. Es la mayor celebración del calendario litúrgico cristiano. Conmemora la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, el evento central de la fe cristiana. ¿Verdad? Pero sin embargo, desde lo que vimos, cómo nos mandaron antes de salir de Egipto a preparar, cuando entramos en el punto D, que es la finalización de este estudio, dice, ninguno se presenta con las manos vacías, ¿verdad? Uy, qué tema, ¿verdad? Ninguno se presenta. Este tema hoy me duele más. Te voy a decir por qué. Pues yo entré con una forma de ver temas, pero cuando me metí ahí en la oficina con el pastor y vimos las carencias que hay dentro de la iglesia, digo, mira mi vida. Yo voy a hablar de que no nos presentemos con las manos vacías, pero aquí nos presentamos la mitad con las manos vacías. Porque cuando entras en la membresía y te das cuenta que las casas sostenidas por 8 personas, qué vergüenza. Y me atrevo a declarar que Dios lo hizo todo por mí. Y me atrevo a declarar que dijo la palabra
que Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación de los santos, que Él creó un gobierno, que creó una casa para que nos reuniéramos aquí con gozo, Amén. a escuchar de su palabra. Pero nada más que soy un glotón. No participo, no me mojo, no creo en su obra. Esto que lo haga el otro. Y yo me reía en la oficina porque es verdad que nos reíamos y decía, cuando me toquen los cupones, lo que voy a hacer yo para el Señor. Si me pasara esto, lo pediría yo para el Señor. El Señor dice que si tú merecieres lo poco, yo te pondré lo mucho. No al revés. Una viuda estaba allí y fue por lo que le tenía de su sustento a darle al Señor. Y todos los que estaban allí con el taco gordo. Y al Señor solo le agradó el corazón de esa mujer, porque dio de lo que le tenía, no de lo que le sobraba. Y nosotros estamos esperando que nos sobre para poder obrar. Y si tú no obras, eres como Pedro. Señor, si he estado ya, llevo toda la noche pescando y no he pescado nada. Que obres en mi palabra, pero en tu palabra lo haré. Y tú no vas a vivir las bendiciones del Señor si tú no obras en su palabra. Si cuando iban ante los apóstoles hasta tenían preparado las ofrendas. Pero es que la vergüenza que aquí ni el pastor ni Angelina tienen ningún sueldo. Que aquí es para el sustento del local, del papel higiénico, de esto, nada más que para que tú escuches de la palabra. Y que ni se llegue es una vergüenza en Cristo Jesús. Porque el amor de Dios no se trata de palabras, se trata de hechos. Amén. Por eso la palabra nos tiene que penetrar. Dice en Gálatas 2:20, y vamos a leerlo despacito, dice: con Cristo estoy justamente crucificado. ¿Tú estás crucificado juntamente con Cristo? Amén. Punto 2. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Porque cuando vive tu yo, pues al final es un yo. Arriba, abajo, arriba, caída, levantada, caída, levantada. Tercer punto, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de ¿qué? De Dios. Y punto 5, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Tú qué crees que él piensa? ¿Te has visto al vecino que llama a tu puerta y dice, ¿me puedes dar sal? Y a los 5 minutos te llama, oye, ¿me puedes dar un condimento? ¿Me puedes dar pimienta? Y a los 5 minutos, ¿me puedes dar pimiento y unas papas? Y te dice, tú ya te doy la soleta también y te vas completo. Porque es que no te da nada. ¿Verdad? En los caminos del Señor dice, hijo mío, estaba allí pobre, condenado a muerte, porque estaba en las manos de un opresor. Yo vine en el momento adecuado a tu vida, te rescato, empiezo a llenarte de bendiciones. Y no hablo de económico, estoy hablando de cosas internas, para que se quite el diablo de la mente. Y no aprendes a darte, ni en su obra, ni en su casa, ni en la vida. ¿Y tú estás comiendo de la misma savia que estoy comiendo yo? ¿Sabes una cosa que entendí yo en Cristo Jesús? Que Cristo Jesús no tiene sombra de variación. Es uno y uno es. Que tú entres en un campo de fútbol no te hace que seas Cristiano Ronaldo. Que tú entres con un Twingo en la casa Mercedes no va a hacer que tu coche se convierta en un Mercedes, ¿verdad? Pero si entráramos en el equipo de Jesús y si me metiera en la fábrica de mi Señor y me dejara moldear con sus manos, tendría más valor que Cristiano Ronaldo y que el Mercedes. ¿Sabes por qué? Porque la sangre de Cristo no tiene valor. Tiene un valor incalculable y eso pagó por ti y pagó por mí, ¿verdad? Amén.
quiero terminar diciendo que hay una mujer encorvada, que llevaba 18 años, en Lucas 13, 10, 17, que dice, llevaba 18 años encorvada, y cuando Jesús la vio, es el momento en que la sanó, ¿verdad? Está hablando de una sinagoga donde Jesús estaba predicando, donde ella llevaba allí 18 años, y a veces estamos con Jesús viviendo y llevamos muchos años encorvados. Yo te animo en esta noche ya, que tú aprendas a vivir en la palabra. Yo no sé, la palabra es una espada con el filo que penetre diciendo los pensamientos, llega hasta la coyuntura de los tuteros y te va a hacer sentir y obrar. A mí me va a hacer sentir y obrar de una manera y a ti te va a hacer obrar hoy de otra. No sé cómo el Espíritu Santo te habrá hablado, pero camina, abraza y anda en ella. Dios nos dio muchos atributos. Dios nos dio libertad. El que cree en el Hijo del Hombre tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios nos dio perdón, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para perdón de los pecados. Dios nos dio seguridad, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te negarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 42:2. Nos dio sentido y propósito. El fin de todo el discurso que ha oído es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo en el hombre. Eclesiastés 12:13. ¿Quién se ha dado primero? Él. ¿Sabes por qué tú amas? Porque Él te amó primero. Y si no hay amor en ti, porque tú no has conocido al Señor. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor. Vamos a despedir este tiempo. Vamos a seguir avanzando en la palabra. La semana que viene ya hemos salido de la fiesta de Jehová. Y la semana que viene vamos a hacer la fiesta de la siega. ¿Quién quiere segar? Porque segar es recoger, ¿verdad? Es bonito, cuando se recoge el fruto, en Cristo Jesús. Pues es otra etapa donde vamos a empezar a andar con el pueblo de Cristo Jesús. En segar, en recoger. Amén. Te damos la gloria, Señor, y la honra, Padre, en esta tarde. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos, Señor, tu propósito en cada uno de nosotros, Padre. Haznos vacías, Padre. Haznos vacías, Padre, que sepamos retener tu agua, Padre, nosotros, Padre. Que no seamos cisternas rotas, que no retenemos el agua, Señor, que tú traes en nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a edificarnos en ti, Padre, y a crecer en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús, Padre. Ayúdanos a hacer esas semillas que caen en buena tierra, Padre, y da fruto a día y a de Padre. Te lo ponemos todo en tus manos. Lleva nuestra casa, Padre, y sobre todo, Padre, ayúdanos a no dejarte aquí y llevarte a nuestros hogares, y llevarte a nuestras vidas privadas, Padre, y a aquellos lugares que tampoco nos agradan, llevemos a ti para que tú hagas la obra en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el santísimo nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo dijo: amén.